Hebreos 11 solamente va a ser un versículo. Les voy a invitar a que se pongan sobre sus pies. Voy a dar lectura. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Hoy en el versículo 7 que acabamos de leer, vamos a estudiar acerca de Noé y la obra de la fe, porque la fe debe de obrar. Aquí solamente hay un versículo. Esta carta fue escrito al pueblo de Dios, fue escrito a los hebreos. Los hebreos estaban familiarizados con las historias de los antiguos. El versículo 7 solamente es un resumen. Se suponían que los lectores, los hebreos, ya conocían la historia y para verla un poco más en lleno tendríamos que ir a Génesis capítulo 6 al 9. Pero estaban bien familiarizados con esta historia. Veremos cómo Noé mostró su fe por medio de las obras. Y aquí, hermanos, vemos que Noé es una ilustración de esta verdad. Su fe fue algo realmente admirable. La Biblia nos habla de la importancia de la fe, que si nosotros queremos acercarnos a Dios, nos acercamos por medio de la fe. Hebreos 11:1 dice que la fe pues es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. El versículo 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces recibimos a Cristo por medio de la fe, y en la Biblia desde el principio la gente que le buscó fue por la fe. Así empezaron y así continuaron viviendo la vida. Tener fe significa confiar en la palabra de Dios y actuar de una manera obediente ante su palabra. Entonces, el tema de salvación en la Biblia siempre ha sido que Dios salva al ser humano, Dios salva al pecador por su gracia, la cual recibimos por medio de la fe. La gracia no se recibe por medio de ritos, no se recibe por medio de algunos sacramentos, no se recibe por medio de algunas ordenanzas, sino que es por fe. Yo les había predicado acerca de la fe de Abel, luego les compartí acerca de la fe de Abraham, pero quise regresarme a la fe de Noé, aunque solo hay un versículo en Hebreos capítulo 11, pero Noé en la Biblia realmente se destaca. Es alguien que es de grande ejemplo para nosotros. En Abel vemos la vida de fe y cómo él dio una ofrenda con fe a Dios. Y vemos a Enoc que anduvo con Dios, entonces vemos un andar de fe. Pero aquí, hermanos, vamos a ver la obediencia de la fe, porque fue obediente en hacer lo que Dios le pidió, lo que él hiciera. Y lo que Dios le pidió hacer fue construir un arca, por medio del cual él habría de salvar a los que ahí entraran. Para poder entender un poquito más esta porción bíblica, es importante regresar al inicio. Me refiero a Génesis capítulo 6. Vamos a ir inmediatamente al versículo 13, porque ahí dice lo siguiente. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Dios aquí da una advertencia y da una profecía, es una promesa. Dios le está diciendo a Noé exactamente lo que va a hacer. Va a destruir la tierra y todos sus habitantes de manera completa.
Ya han pasado 1500 años o más años desde la creación y lamentablemente el pecado solamente ha estado aumentando y aumentando, cada vez incrementando y ofendiendo más y más a Dios. Y por eso Dios da este decreto y dice específicamente que los va a destruir por medio del agua. Dios va a ahogar toda la raza humana y solamente va a librar a Noé y a su familia. Por eso dice el versículo 18 de Génesis 6, dice: mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos y tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Hermanos, en la historia humana, eso es uno de los juicios más grandes. En el Antiguo Testamento es el evento más grandioso que hay. El primero siendo la creación de los cielos y la tierra y todos sus habitantes, que Dios hizo en 6 días, luego reposó el séptimo. Pero el segundo evento, hermanos, más grande en el Antiguo Testamento es esto. Y nosotros vamos a analizar ahora lo que Dios dijo que iba a hacer, y luego veremos lo que Dios le pidió a Noé hacer, y luego veremos cómo Noé demostró fe en Dios. ¿Cuál fue la razón que Dios decidió traer un juicio tan tremendo sobre la raza humana? La respuesta está en Génesis 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Dios lo que está diciendo es que cada intención y cada pensamiento del corazón humano era continuamente malo. Cada pensamiento, cada idea, cada intención al obrar, cada imaginación, cada obra o actuación o acción. El versículo 11 añade lo siguiente, dice: ahora pues, Génesis 6, 11, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Entonces estaba continuamente mal. Me acuerdo cuando después de haberme convertido al Evangelio y la primera vez que visité unos primos que tengo allá en El Salvador, me decían: Carlos, y cada tercera o cuarta palabra que tú decías era una palabra mala, una palabra corrompida. Ahora imagínese, qué triste, ¿verdad? Qué bueno que Dios ya cambió nuestra vida y aún nuestra manera de hablar. Hermanos, y aquí cada palabra, cada pensamiento, aun si supuestamente iban a hacer algo malo, pues lógico, malo, pero aún algo bueno que quisieran hacer, hermanos, todavía con mala intención. Es decir, no había nada bueno en el ser humano. Y entonces, hermanos, la gente era rebelde, estaban llenos de violencia. ¿A poco eso no describe hasta cierto punto la vida moderna? Hay un montón de violencia, toda clase de violencia, toda clase de pecado. Cada vez estamos más mal aquí en la tierra. El ser humano a lo malo lo llama bueno y a lo bueno lo llama malo. Ay de aquel, dice el profeta Isaías, que llama lo bueno malo y lo malo bueno. Hermanos, Dios, dice en el versículo 6, se arrepentía, se sentía mal de que había creado al hombre. Su corazón se sentía mal. Es una manera de que Él nos da a entender a nosotros cómo Él se sentía tan triste. Tiene angustia por lo mismo.
Y pienso a veces en padres que de repente tienen a hijos que son rebeldes y quizás esa rebeldía va creciendo y se va incrementando hasta que llegan a un nivel que los padres dicen, wow, digamos, si así va a ser esto de ser padre, digamos, qué difícil, y hasta se arrepienten en algún momento de desesperación. Jesucristo dijo algo similar cuando decía unas palabras acerca de Judas, cuando dijo que mejor hubiera sido si no hubiera nacido. Hermanos, es una angustia al extremo. Y por eso dice en el versículo 7 que va a raer, que va a borrar, que va a quitar completamente de la tierra todo lo que ha creado, todo hombre, toda mujer, animales, lo que se arrastra, las aves, porque se siente mal de haberlo quitado. Lo va a borrar, que no quede ni rastro, dice la palabra de Dios. Ahora con esto regresamos al versículo 13 donde ya di lectura, porque aquí es cuando Dios le habla directamente a Noé y le dice que va a destruir la tierra. Le dice, está lleno de violencia, entonces lo voy a destruir. Básicamente, hermanos, en el mundo pues habían llenado de demonios. Yo sé que los primeros versículos de Génesis capítulo 6, hay diferentes interpretaciones, es algo debatido, pero es muy común, una interpretación muy común era de que habían seres, demonios, que habían de alguna manera cohabitado o se habían metido con las mujeres y después habían nacido hijos, digamos, terribles, ¿verdad? Que andaban pues para arriba y para abajo, ¿verdad? Esto habla acerca de los gigantes en la tierra. Entonces la maldad había llegado a un extremo. Pero como dije, en el versículo 13 primeramente es la primera vez que Dios le habla de manera personal a Noé. Y 3 veces más le llega a hablar de manera personal. En el capítulo 7, versículo 1, en el capítulo 8, versículo 15, y en el capítulo 9, versículo 1. Y aquí lo que le da, el mensaje que le da es un mensaje de un tremendo juicio. No me puedo imaginar lo que ha de haber pensado Noé al escuchar este mensaje. Que va a destruir todos los habitantes de la tierra. No vaya a creer que vivían como 3 o 4 familias o como que era como un pueblito ahí como de unos 1000 personas. No, habían millones de personas. Algunos han calculado que habían quizás tan pocos como unos 8 millones de habitantes. Otros dicen que habían como unos 100 millones de habitantes. La Biblia no lo dice, no estamos seguros, pero hermanos, estaba bastante poblado. Habían pasado ya varios años. Entonces, esto nunca se había visto antes. Me refiero a un juicio tan grande. Si a usted le dicen que algo va a pasar que nunca se ha visto, a veces es difícil creerlo. Y jamás se había visto un juicio de este tamaño. Pero él le cree a Dios. ¿Se acuerdan ustedes cuando en los días de Pedro dice que algunos se mofan, es decir, se burlan acerca de la doctrina de que Cristo va a regresar? ¿Cuántos creen que Cristo viene otra vez? Pero algunos se burlan porque dicen, ¿desde cuándo están diciendo los cristianos que viene otra vez y que viene otra vez? Y no viene y se ríen y nada más se burlan de los cristianos. Pero si no ha venido, dice Pedro, es porque Dios es paciente, porque quiere que todos procedan al arrepentimiento. Gracias a Dios por su grande presencia, aleluya. Entonces Noé está escuchando esto por primera vez. Nadie nunca ha hablado acerca de un juicio mundial. Y después de que le dice eso, lo manda a hacer algo. Versículo 14. Dice en el versículo 14, he aquí, en el 4, capítulo 6, dice, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y los calafatearás con brea por dentro y por afuera.
le dice que va a destruir, pero todavía en el versículo 13 no le dice de qué manera, no le está diciendo todavía que es por agua. Le dice, lo voy a destruir y tú vete y construye un arca. Imagínese. Pero no le dice para qué va a ser el arca todavía. Pero le está dando una orden sin darle una explicación. Hermanos, cualquier ser humano dudaría. Pero aquí es donde vemos el ejemplo de la fe en la vida de Noé. Noé le cree a Dios y él obedece. Él obedece sabiendo que viene, hermanos, un juicio global. La explicación de cómo va a juzgar no es hasta el versículo 17. Ahí es donde dice, he aquí yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que hay espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Entonces viene Noé, escucha de parte de Dios y tiene que construir lo que es realmente una caja. Una caja es algo cuadrado, no tiene ahora sí la figura como de un barco, no tiene motor, no tiene piloto, no tiene timón, no tiene velas, no hay capitán, no hay navegador, ni tampoco hay un GPS, no hay nada, nada más es una caja. De repente usted ha visto algún libro ilustrado, quizás para niños, que a los adultos nos encanta leer también, y le ponen ahí un barco bien bonito y hasta con figura, como pareciera como que nada más falta que se suba Cristóbal Colón, ¿verdad? Nada más faltara la niña, la Pinta y la Santa María. Nada de eso, era una caja, es algo cuadrado. Y la palabra en el hebreo que se usa para describir esta arca se encuentra solamente en un pasaje más, Éxodo 2, versículo 3, para describir la caja donde la mamá de Moisés lo puso para luego ponerlo dentro del río Nilo y a ver, qué le iba a pasar, orando a Dios que lo cuidara. La caja donde estaba Moisés, hermanos, era algo de refugio para protegerlo de la muerte, para que se le proveyera algún futuro. Y la caja que Noé estaba construyendo también era un refugio para proteger a Noé y a su familia de la muerte y para darles de igual manera un refugio. Ahora, no se confunda usted con el arca del pacto, que es completamente otra cosa. Esa es una caja mucho más pequeña que Dios mandó a construir, dentro del cual después se guardaban los 10 mandamientos, y esa arca del pacto luego fue recubierta de oro, y eso luego quedaba dentro del tabernáculo del pueblo de Israel, y con el tiempo fue trasladado al templo cuando este fue construido. Noé no era un carpintero o un constructor de barcos. Esto no era ni un barco, pero era una tarea inmensa. Esto era algo gigantesco. No vaya a pensar que nada más él con los 3 hijos, con algunas hachas por ahí, digamos, y todo a mano lo iban a hacer. Me puedo imaginar que tuvo que haber contratado a gente experta, a gente que fuera carpintera para ayudarle, porque también dice que tienen que hacerse aposentos, lugares como dormitorios, y luego por adentro y por fuera lo tenían que calafatear con brea, lo cual significa en un español más moderno como ponerle chapopote por adentro y por afuera. ¿Para qué? Para sellarlo, para que no le entrara el agua. Del versículo 15 en adelante de Génesis 6 ya hay como detalles exactamente cómo deben de serse. Hermanos, lo largo, porque aquí nos habla de codos, lo largo era 450 pies de largo. Y eso yo lo estaba queriendo comparar con una cancha de fútbol, ¿verdad? De soccer, que están más pequeños todavía. Sería como lo largo de una cancha de balompié, como 1.5, así de largo. Y luego de lo ancho era como 75 pies o 25 metros, los que entienden metros.
Pero luego se tenía que construir para arriba también, porque eran tres pisos, 45 pies de alto. Saben, las casas en Estados Unidos típicamente los pisos o los techos son de como de unos 8 pies o 9 pies, o allá afuera en el atrio es de 11 pies de altura. Entonces estamos hablando de algo que es bastante largo, hermanos. Esta arca que llegó a flotar alguien dijo que era, ahora sí, aunque no era barco, pero digamos el barco más grande que jamás se construyó hasta el siglo XIX de la era moderna. Era algo masivo, gigantesco. Era algo, hermanos, que estaba muy avanzado en cuanto a su tiempo, porque si usted hace la matemática, yo no soy matemático, pero casi era como unas 5 o 6 veces más largo de lo que era ancho. Y esto es importante, ¿por qué? Porque los que construyen barcos, estudiaba yo, dicen que para que sea estable el barco, para que no se vaya a voltear para un lado para otro, esas son las dimensiones, debe de ser unas 6 veces más largo, ¿verdad?, que lo que es ancho. Digamos, pero ¿quién iba a saber todo esto? Solo Dios. Porque Dios, siendo, hermanos, ahora sí, el arquitecto le dice cómo lo tiene que hacer. Hermanos, su peso era como casi unas 1500, digamos, 1500 miles de toneladas. Estamos hablando como de 1.500.000 toneladas. Era algo muy difícil de calcular, donde cabrían miles y miles de animales. Alguien hizo un estudio y dice que hubieran cabido ahí adentro como unos 125.000 animales, si hablamos de un animal como el tamaño de una oveja. Bueno, hay gente que se mete a estudiar esto y sacan esas cifras, realmente es fascinante. Cuando Dios le da el orden que empieza a construirlo, hasta cuando terminan pasan 120 años. Ahora, ¿será que Noé empezó a construir desde el día que Dios le dijo, o se esperó una semana, o se esperó un año? No sé cuánto pudo haber esperado. No creo que ha de haber esperado mucho. Pero desde que le da la orden para construir hasta que llega el diluvio pasan 120 años. Esto es un proyecto a plazo largo. Ahora, no había timón. ¿Y qué más le pide hacer? Le dice que haga una ventana. Versículo 16 dice que vaya todo alrededor de la parte de arriba. ¿Para qué? Lo que sabe cualquier rufero, para que haya ventilación, ¿ya? Para que viera dónde pueda entrar y salir el aire. Y por encima pues hay un techo que de alguna manera tapa también. Vaya como Dios sabe cómo. Y había una sola puerta. Y esto me hace pensar, hermanos, que para acercarnos a Cristo solamente hay un camino. Aleluya. No son varios. Soy yo el camino, la verdad y la vida, dijo el Señor Jesucristo. Nadie viene al Padre si no es por mí. Aleluya. Le va a tomar tantísimos años, como unos 120 años, más de 100 años edificándole. Ahora, dentro de esta arca, que está de 450 pies o 150 metros de algo, van a vivir, ¿sabe cuánto tiempo ahí? Un año, pasadito de un año. Ya estamos casi llegando al año, ¿verdad? Con la pandemia. Todavía no, pensamos en enero, empezamos en marzo por aquí en el estado de Illinois. ¿Y cómo lo ha sentido? Medio pesado, ¿verdad? Y no, ya hay gente que se queda encerrada en sus casas, no sé cómo le hacen, ¿verdad? Pero está bien, quizás están cuidando, ¿verdad?, mejor que uno, aunque uno también trata de ser lo más responsable y seguimos las reglas de distanciamiento. Pero a mí estar encerrado ahí todo un año, mientras el arca está flotando en un planeta que está completamente ahogado. ¿Por qué Dios está haciendo esto? Capítulo 6, versículo 17. He aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne.
viene de parte de Dios. Es un juicio sobrenatural. Esto no es un diluvio local. No es nada más para la región allá donde está Israel o Babilonia o la Mesopotamia antigua. No, no. Sabe que hay gente que no cree en la palabra de Dios, que se pone a estudiarla para criticarla. Y algunos se han inventado teorías diciendo que no, eso no fue un diluvio mundial. Eso fue nada más en esa región, un diluvio local o regional. Pero mire como dice capítulo 7, versículo 23. Así que fue destruido todo ser que vivía sobre la faz, ¿de qué? De la tierra, no de una región. Desde el hombre hasta la bestia, los reptiles, etcétera, etcétera. Si Dios destruye y ahoga a todo lo que está sobre la faz de la tierra, hermanos, tiene que ser un diluvio que es mundial. ¿Cómo sabemos que también el diluvio fue mundial? Porque dice la palabra de Dios que el agua llegó a cubrir el monte Ararat, que está 17,000 pies de alto. Si está así de alto, hermanos, por lógica, el agua ha tenido que descender y ha tenido que llenar, ¿verdad? Todo lo que está por debajo. Es un diluvio mundial que va a durar, o más bien que llegó a durar 371 días, poquito más de un año. De repente los arqueólogos, por ejemplo, en un lugar como el Grand Canyon en Estados Unidos, encuentran, por ejemplo, algún artefacto que viene de la mar. Y uno dice, bueno, ¿y qué hace esto hasta por aquí? ¿Sabe por qué? Porque hubo un gran diluvio. Entonces con el agua las cosas se van moviendo de un lugar para otro. ¿Y cómo sé que es un diluvio también, hermano? Porque cuando vamos a segunda de Pedro, ahorita no vaya para allá, pero en segunda de Pedro capítulo 3, Pedro está diciendo lo siguiente, que así como fue destruido el mundo por el agua en los tiempos de Noé, ahora en los días finales el mundo va a ser destruido con fuego. Es una destrucción completa, no habría comparación. Una comparación clara en lo que Pablo dice, destrucción del fuego en los últimos tiempos con una destrucción de agua en los tiempos de Noé. Pero hermanos, lo bello es que en todo esto, hermanos, hay una promesa. Génesis 6:18, mas estableceré mi pacto contigo. ¿Qué es un pacto? El pacto es una promesa, pero es una promesa segura. Y Dios le está prometiendo gran cosas a Noé, que va a estar con él y va a estar con su familia. Es la primera vez que hay un pacto en la Escritura. Es de preservar a Noé y a su familia. Y aún, hermanos, incluye 2 de cada animal que llegan a entrar en el arca. Me imagino a Noé construyendo en el día y predicando en la noche. Bendito sea el nombre de Dios. Hermanos, hasta este punto no había lluvia como nosotros la conocemos. Había como, no sé si usted de repente, usted se da cuenta, se levanta temprano y hay como un mist, hay como un vapor que está por ahí, casi se siente como que está como medio mojado, bastante humedad. Así era en aquel entonces, era como un ambiente tipo tropical, como que si alguien va a una jungla, a un lugar bastante húmedo. No habían como temporadas como tenemos hoy en día, como el invierno y el verano y el otoño, hermanos, sino que había un clima universal y todos en ese mismo ambiente. Y ahí está Noé viviendo, hermanos, no hay agua, casi. Era nada más lo que ya les expliqué, hermanos, ese tipo de neblina. Ahora, que venga Dios y le diga, mira, va a haber un diluvio. ¿Y de dónde? Pues de la lluvia. ¿Y qué es eso? ¿Verdad? Hay lugar, como humanamente hablando, para que
para que tuviera duda este hombre, pero era un hombre de Dios y él confiaba en Dios, y si Dios lo dijo, eso le bastaba. Alabado sea el nombre de Dios. La Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, y nosotros creemos en la palabra, aleluya, lo que Dios diga. ¿Y qué hizo Noé? Dice el versículo 22, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Alabado sea el nombre de Dios. Ay, ¿qué es esto de un diluvio? Si nunca he visto ni un aguacero, ni una lluvia, ni una gota que ha caído del cielo. ¿Y para qué voy a hacer esta cajota y que esto y que lo otro? Eso es bastante trabajo, hermanos. Qué importante que le creyó a Dios. ¿Por qué lo escogió Dios a él? Capítulo 6, versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Dice el versículo 9, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Puede imaginarse cómo ha de haber sido para Noé y su familia vivir en un mundo tan corrupto, que todos los demás seres humanos fueron ahogados? Yo no sé si usted alguna vez ha tenido una experiencia difícil de casi ser ahogado. ¿Vea? A mí no me ha pasado, pero no se me olvida que una vez mis padres, cuando vivían, me habían comentado, quizás, no sé, hace unos 20 años o 30, que estaban ellos allá en El Salvador, fueron de visita y fueron al mar con unos parientes de mi mami, y por allá la corriente del mar puede ser bastante fuerte. Estaban nadando y después la corriente, no hombre, nada más los metió lejísimo hasta mar adentro. Y los que están acostumbrados a estar en el mar saben que si la corriente te saca y te lleva hasta mar adentro, no vas a pelear con la corriente, que te lleve hasta donde te lleve, ya después, ya a ver cómo regresas nadando de a poquito, ¿verdad? Entonces, pero me decía mi mami que casi que se murieron, casi se ahogaron. Qué manera más terrible de morir. Imagínese cientos y miles y millones y decenas de millones de personas ahogadas y los cadáveres flotando en las aguas, hermanos. Qué cosa más increíble. Hablando de seres humanos, y ahora mire todos los animales. Pero Dios los escogió a él. Y él le creyó a Dios. Él sabía que cuando Dios habla, él habla siempre con verdad. Este hombre sabía que Dios es un Dios al cual nosotros nos acercamos con un sacrificio. ¿Sabe por qué? Porque ya había vivido Abel, y Abel se acercó a Dios y le dio un sacrificio aceptable. Y él ya conocía la historia de Abel. Y si era necesario un sacrificio, era porque él entendía que el sacrificio se le hace a Dios por causa del pecado de uno como ser humano. Entonces Noé sabía pues que somos pecadores. Pero nos dice aquí que él caminó con Dios. Él anduvo con Dios. Él era un hombre no perfecto, pero era justo. ¿Sabe qué? Dice la palabra de Dios en Hebreos 11:7, que por fe Noé, siendo advertido de Dios acerca de cosas que no habían ocurrido, preparó con temor el arca. Versículo 7, pero por la fe, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Él le creyó a Dios. Él le creyó a Dios que Dios iba a traer un tremendo juicio. Yo no sé si alguno de ustedes cuando fueron niños, o quizás los adolescentes que están aquí, si algún día se portaron mal y quizás la mamá le dijo, cuando venga tu papá. Híjole. Y yo sabía cuando era pequeño y si
Si algo así me decía mi mamá, yo ya estaba, oh no, cuando llegue mi papá, porque mi papá no temblaba para castigarnos, ¿verdad? Y a veces buscábamos maneras de cómo podemos hacer para que vaya a estar feliz, papá, para que no, para que no nos vayan a castigar de la manera que nos podemos estar imaginando, ¿verdad? Y eran momentos que por cosas pequeñas nos daban unos buenos castigos, y a veces llegó a pasar que hicimos algo bien terrible y nos la pasaron, la libramos, ¿verdad? Y quizás uno, no, ya sé, cuando llegue mi papá le voy a ofrecer eso, le voy a decir, papi, te ayuda, y el otro, para ver si así, ¿verdad? Pero hermanos, le digo una cosa, cuando Dios dice que va a juzgar, va a juzgar. Y nadie va a llegar, no, mira que, que por favor Dios y que eso, que el otro. Hermanos, Dios lo iba a hacer. Y Noé lo creía y por eso obedeció. Por eso está haciendo el arca. Porque era un hombre lleno de fe. Esto no era un favor de que mira, constrúyeme, no sé, una cajita para guardar cosas. O ayúdame un favorcito que no te va a quitar mucho tiempo. 100 o 120 años construyendo algo. A modo de que, en vez de ir a trabajar, anda haciendo lo que Dios le dice. ¿Y de qué va a comer? Digamos, y no solo él, sus hijos también. Él tenía verdadera fe con Dios. Él sabía que si Dios le estaba advirtiendo que vendría un castigo, que Dios iba a castigar. No era como los papás, y te voy a castigar, y te voy a castigar. Y pues, no, siempre no. Son tan buenos mis hijos, se parecen a mí. ¿Verdad? Hermanos, ¿usted cree que Noé sabía que el mundo era corrupto? Absolutamente. ¿Y creía él, hermanos, de que él era diferente a los demás? Claro que sí, porque lo era. Y él entendía de que nuestro Dios es justo y que es un Dios que juzga, claro que lo sabía, y por eso se pone a él a construir el arca, hermano. Déjeme decirle de que se ve la fe de él porque él obedece la palabra de Dios. Aunque, hermanos, para el mundo es ridículo. Yo me imagino, hermanos, lo que ha de haber dicho la gente acerca de él. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Decía, ok, le voy a predicar a todos. Él ya sabía que solo iban a entrar 8, él y su casa, pero está predicándole a todos porque así Dios ha dicho, que le predique a todos y que les diga que entren al arca. Nadie quería, pero aún así luchaba por los de su casa, aleluya. Usted tiene que luchar por sus hijos, para que sus hijos entren al arca. No estoy hablando ahora sí del arca de madera que construyó Noé, pero el arca que es Cristo, a la salvación, aleluya. Hay que lucharle, porque llegarán diferentes momentos de tentaciones, llegarán amigos o conocidos de sus hijos que querrán inducirles a hacer cosas que no deben, pero hermano, nos esforzamos. Y el hijo quiere salir, le dice, ya, voy a salir. ¿Y con quién vas a salir? No, pues con fulano y no lo conoce. Bueno, entonces tráemelo para que lo conozca, ¿verdad? Y que es cristiano, no. Mundano, entonces no vas. Así de sencillo, nada más no. ¿Sabes qué? Soy tu papá, soy tu mamá, estoy velando por tu vida, quiero que camines con Dios. O lo vas a evangelizar, entonces ve. Pero si vas a ir a una fiesta mundana y peor todavía si hay licor y música del mundo, ¿qué vas a ir a hacer allá? Hermanos, se esforzó en construir esto, porque le creyó a Dios y todo, le importaba su familia, la salvación de su familia. Bendito sea el nombre de Jehová, aleluya. Dice que con reverencia, con temor a Dios, construye esta arca. ¿Sabías que venía el juicio? Y luego dice la palabra de Dios que su fe condenó al mundo. ¿Y qué significa eso? Significa que él andaba, tengo fe y te condeno, tengo fe y te condeno. No es que quería andar condenando a la gente, sino que su fe era como una luz que brillaba en la oscuridad.
Si apagamos todas las luces, cerramos las puertas, aquí estaría muy oscuro. Y hermanos, y la más mínima luz brillaría, resplandecería. Y Él resplandecía en un mundo que estaba muy oscuro por el pecado. Nosotros en la actualidad tenemos fe en Cristo, ¿sí o no? Tenemos fe en Él. Y el mundo no nos entiende. ¿Y para qué se van y se encierran en el templo cada semana, cada domingo? Y todavía van el martes y todavía van a reuniones que hay los viernes. Tan locos, no tienen nada que hacer. Claro que tenemos que hacer. Tenemos que buscar a Dios, aleluya. No nos entienden. Y todavía hablamos de la ofrenda y la diezma. Poco y tanto te sobra. No, hombre, y todavía estás ahí tirando tu dinero. No estamos tirando, estamos invirtiendo con Dios. No hay mejor socio que Dios. Bendito sea su nombre. No nos entienden. Hermano, cuando usted tiene fe y está rodeado de gente que no tiene fe y no obedece a Dios, hermanos, su fe de alguna manera los condena. Se sienten ellos, se dan cuenta que están mal, que están condenados. Si por decir a fin de año el patrón decide tener una fiesta para todos los trabajadores y esa fiesta sea al fin de la jornada de trabajo, ya está ahí y digamos, hacen una celebración. Si son del mundo, pues van a sacar cervezas o van a sacar, ya terminaron de trabajar, dirán, se vale. Usted es cristiano, usted no toma. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Cuánto le alaban? Ya empiezan todos a destapar y no sé qué tanto. Y el hecho que usted no tome, ¿sabe qué? Como que ellos dicen, oye, ¿por qué no tomas? ¿Qué pasó, mano? Bueno, no, es que yo busco de Dios. Y como que se sienten, ya como que se sienten, saben que están mal, ¿verdad? Saben que están mal. O si usted está ahí trabajando, usted hermano, entre varones y empiezan ellos a hablar palabras de doble sentido, hablan de la mujer, pasa alguna mujer ahí que, no hombre, le dicen tanta cosa y usted está callado y usted está respetuoso y usted no anda de mirón y todo eso, hermano. Se la queda mirando y dice, no, ¿y tú qué? ¿Por qué? ¿O qué? ¿O eres gay? No, no soy gay, nada más que soy cristiano. Alabado sea Dios. Vea, nuestra fe que se ve en nuestra vida los condena. No que andamos condenando a la gente, sino que ellos, por su manera de vivir, hermanos, solitos se están condenando. Nosotros creemos, hermanos, de que Cristo viene otra vez. Y nosotros nunca hemos visto los cielos nuevos y la tierra nueva. Así como Noé nunca había visto un arca, mucho menos haberla construido. Pero creemos que nosotros iremos a los cielos nuevos y la tierra nueva con el Señor. Sí. Sabemos que existe un infierno, aunque no lo hemos visto. Sabemos que es verdad porque Dios lo ha dicho, aleluya. Hermanos, nosotros andamos por fe y no por vista. Algo más que podemos aprender acerca de su fe es que, dice el versículo 7, dice que Él fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Él fue un heredero. Lo triste cuando se habla de una herencia es que significa que alguien muy querido para nosotros, comúnmente nuestros padres, han partido. Eso es lo malo, es lo triste. Diría uno, mejor que estén ellos, aunque no me toque nada. Pero ya que partieron, lo bonito es que pensando en uno, algo le dejaron. Quizás usted, si sus padres partieron, algo le dejaron. Ojalá que alguien más no se lo haya robado, ¿verdad? Porque ese es otro problema, ¿verdad? Es otra historia. Pero recibir algo que realmente otra persona lo trabajó, recibir, digamos, le dan una casa, le toca una casa a usted. Alguien tuvo que sacrificarse, trabajar por años, estar pagando, estarlo manteniendo, estar viendo, haciendo arreglos por años. A ver, para juntar todo eso. Y de repente para que le toque a usted nada más, ¡pum! Y usted no hizo nada y le tocó. Qué tremenda bendición, ¿verdad?
o un dinerito por ahí, o algunas joyas, no sé, lo que le toque, ¿verdad? Es una gran bendición. Una herencia no es algo que uno dice, no, pues es mía, yo me la gano. No, no, es un regalo. Si quieren le dan y si no quieren no le dan, ¿verdad? Total que Noé es un heredero. Dice la palabra de Dios en el versículo 7, dice, y fue hecho heredero ¿de qué? A ver cuántos miles, a ver. No es dinero, no es nada material. Fue heredero de la justicia que viene por la fe. No de una justicia aquí en el mundo que alguien dice, ay, te ves que eres una persona muy justa. No. Una justicia que viene de parte de Dios porque uno la recibe por medio de la fe. Cuando uno recibe la justicia de Dios por medio de la fe, en ese momento la palabra teológica es que uno es justificado. Es cuando uno es perdonado por Dios. La Biblia dice que cuando creemos en Dios, Él nos justifica de nuestros pecados. Ya nos declara a Él libres de pecado, aleluya. Nos declara como que nosotros no hubiéramos pecado. Y la fe de Noé fue tal de que Dios por medio de esa fe lo declara justo. Te declaro justo, alabado sea Dios. Hermanos, es la única manera de que uno puede ser salvo. Solamente si Dios nos declara justos, aleluya. Si uno va a una corte humana, bueno, aquí dicen que uno es inocente hasta que sea hallado culpable. A veces no sucede así en la vida real, porque hay gente que de repente están en la cárcel y son inocentes, ¿verdad? Y hay otros que están en la cárcel que dicen que son inocentes, aunque no lo sean, porque escucharon que otro que era inocente la libró, ¿verdad? Entonces, bueno, hay de todo, ¿verdad? Total de que aquí, hermanos, lo increíble es que siendo culpables nos perdonan. Digamos, aquí en la prisión quizás sueltan a alguien cuando hay nueva evidencia y hayan de que realmente no cometió el delito del cual se le enjuició. Pero si se dan cuenta que lo hizo, tiene que pagar. Pero en el caso nuestro, hermanos, lo hicimos el mal, pecamos contra Dios, le hemos fallado de una y de mil maneras. Y a pesar de eso, hermanos, el Hijo de Dios, el Hijo del juez, toma nuestro lugar en la cruz y nos perdona y nos declara justos. Y nosotros llegamos a ser herederos de la justicia que es por la fe. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Sabe una cosa? No es que seamos justos, pero es que hallamos gracia delante de Dios. Somos justos solamente porque Dios nos declara así. Hermanos, llegará otro día de destrucción. Quiero terminar con 2 de Pedro, capítulo 3. 2 de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. Mire cómo dice el versículo 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Versículo 4, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Es decir, ¿dónde está esta promesa diciendo que va a regresar Jesucristo? ¿Dónde está? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció, anegado por el agua. El mundo de aquel entonces fue, hermanos, ahogado. Versículo 7. Pero, mire, ponga atención. Los cielos y la tierra que existen ahora, diga ahora, están reservados por la misma palabra,
guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Dios está reservando. Mire, de repente usted ha comprado o usted ha cortado madera y tiene leña, y usted, para que usted algún día lo va a asar, lo va a meter en una fogata, o quizás tiene una chimenea en su casa, si es que tiene casa con chimenea, y usted lo tiene reservado, esa leña, que no se le moje, ¿verdad? Lo tiene quizás en una esquina ahí, que no lo usen para otra cosa. Este mundo está reservado, está guardado para el fuego en el día de juicio. Hermanos, y si en los días de Elías, cuando él le pidió a Dios que enviara fuego del cielo, aunque lo zambulló con un montón de cántaros de agua, el fuego vino, hermanos, y quemó no solo la leña y el sacrificio, la misma agua, hermanos, se lo chupó. Este mundo está reservado, guardado por el poder de Dios para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres. La Biblia dice, versículo 8: mas, oh amados, no ignoréis esto. No lo ignoren, no digan no se va a llevar a cabo, nunca lo hemos visto, jamás hemos visto un fuego así, jamás, hermanos, pero lo creemos por Dios, por su palabra. Él viene, versículo 9, el Señor no retarda su promesa. Él no es tardado, Él no es tarderito, ¿verdad? Tarderito el hermano que cada culto llega tarde, gloria a Dios, sonría, Cristo le ama, ¿verdad? El Señor no es tarderito, el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente, diga paciente, paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si todavía no se han quemado los cielos y la tierra, se debe a la paciencia de Dios, pero téngalo por seguro, esto se va a llevar a cabo. Y es por eso que nosotros, sabiendo que así Dios cumplió su promesa a Noé, también a nosotros nos cumplirá esta promesa de juicio que viene sobre el mundo. Lo bueno, hermano, es que nosotros somos de los que escapamos el juicio, aleluya. En aquel día escaparon por el arca. Hoy en día solo vamos a escapar en Cristo. ¿Cuántos están en Cristo? El Señor está aquí. Si no te has entregado a Cristo, entrégate a Cristo. Bien han dicho mucha gente que, digamos, más entendieron los animales que toda la gente. Entraron un montón de animales de par en par. Y hay gente, hermanos, que no piensa, digamos, vive de una manera, hermanos, de emociones y cosas por el estilo, pero no quiere entender y no quiere entrar. Aquí está el Señor, aleluya. Él nos invita a entrar en una relación con Cristo. Si no te has entregado, es tu día, entrégate, recíbelo hoy, aleluya, es tu oportunidad. Les voy a invitar a que hagamos una oración. Gracias, Padre, Padre amado, por la vida que tenemos en Jesucristo. Gracias, Dios del cielo, por tu siervo Noé, pregonero de justicia, predicador de la justicia de Dios, de la justicia que viene por medio de la fe. Gracias por este varón que te creyó, y aunque también tuvo sus fallas ahí registradas en la Biblia, así nosotros también las tenemos. Y por eso sabemos, Señor, que no es por las obras que seremos salvos, solo por tu gracia, por medio de la fe. Oh Señor, gracias por tu misericordia. Gracias, ayúdanos a caminar con una fe bien puesta en ti, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús.